tenemos un cubo. Es un prisma que tiene 6 caras que son iguales, que son cuadrados. Entonces en ese cubo lo que vamos a hacer es, pues directamente vamos a considerar, por ejemplo, aquí un cuadrado en cada una de sus caras. Entonces marcamos ese cuadrado con las mismas dimensiones. Entonces tenemos un cuadrado centrado. De esta manera nos queda en cada esquina otro cubo. Y una vez que tenemos también un cubo en cada esquina, pues lo que vamos a hacer es redondear aquí esto de manera que aquí me queda un octavo de esfera. Lo mismo aquí, pues pienso aquí una superficie cilíndrica y aquí pienso en el octavo de esfera. Entonces esto se redondea por ahí también. Aquí el cilindro, trozo de esfera. Aquí ahora el cilindro, o sea que en realidad siempre tenemos un cuadrado rodeado de 4 cuartos de cilindro y octavos de esfera. Y eso es lo que hacemos por toda la figura. O sea que aquí me queda otra vez la superficie cilíndrica, aquí el cuadrado, la superficie cilíndrica que estrecha un poco, la arista viene hacia aquí, en realidad se convierte en generatriz del cilindro, esfera, aquí también se estrecha, esfera, y aquí lo mismo, cilindro, superficie cilíndrica esta, luego aquí octavo de esfera y lo mismo aquí. Bueno, tengo entonces ahí una figura formada por caras cuadradas que, como son tangentes a los cilindros y a las esferas, estas líneas las he dibujado para que se entienda la pieza, pero realmente la pieza es totalmente redondeada, esas líneas no existen. Y ahora colocamos aquí, decíamos que teníamos un cuadrado en cada cara, y ahora íbamos a coger, por ejemplo, el cuadrado de la cara superior y practicar un hueco prismático que tenga esa forma. Aquí sería la esfera que nos dejaría ahí la forma tangente del contorno. Entonces la circunferencia ahí entraría tangente y aquí también. Lo mismo aquí tenemos. Bueno, pues decíamos que esto lógicamente queda más hacia adentro, como pasó con toda la figura, y esto también. Ya que al redondearse, visto desde arriba, tenemos una forma ortogonal y esto que entra. Entonces la figura entra toda en el contorno hacia adentro, no coincide con lo que son las aristas del cubo, siempre entra más hacia adentro. Bueno, una vez que tenemos ya perfectamente esta línea, sería por supuesto paralela a esta, etc. Una vez que tenemos definida la figura, pues decíamos, aquí tenemos un cuadrado y practicamos un hueco prismático, o sea, nos imaginamos el prisma que lo atraviesa, generando ahí un hueco interior. Aquí, en vez de coger un hueco prismático, cogemos los puntos medios y hacemos un hueco cilíndrico. O sea que imaginamos un cilindro tangente en estos puntos que penetra la figura. Y aquí vamos a hacer un hueco hexagonal. Lógicamente el hexágono no va a llegar hasta aquí, tendrá que quedar un poco más abajo. Ya que un hexágono, para que sea regular, pues si yo coloco esta línea, no puede ser aquí, quedar perfectamente. Un hexágono no se puede inscribir en un cuadrado, para que se entienda. Bueno, tenemos entonces esos 3 huecos y practicamos el hueco prismático hacia abajo. Entonces ahora penetra por aquí el hueco hexagonal, también prismático, de prisma hexagonal, y aquí el hueco cilíndrico.
Bueno, no se pide que se calculen todas las discontinuas. En principio no sería difícil, ya que en realidad el prisma corta a esta pared generando aquí pues otro hexágono, nada más que eso, no tiene más. Y aquí corta a este plano vertical generando aquí otra figura igual a la circunferencia. O sea, el hueco este aparece aquí, lo mismo aparecerá aquí detrás. Mientras que el hexágono aparecerá aquí detrás, ¿no? Bueno, lo que se pide es hacer las vistas, planta, alzado y perfil. Vamos a darle también un poco de sombra para que se entienda mejor la superficie. Entonces, lo que sí, si por ejemplo marcamos, vamos a marcar primero lo que nos quedaría. Tenemos la curva de circunferencia. Tenemos aquí el hexágono regular y tenemos aquí el cuadrado. Una vez que tenemos esto, marcamos también el contorno de la figura. Ya no hacemos las líneas que nos sirvieron para definir la figura, simplemente marcamos el contorno. Y lo mismo aquí, el contorno. Y ahora, una vez que tenemos el contorno, bajamos por aquí también una vertical. Y bueno, podemos marcar aquí también los huecos del prisma, y aquí del cilindro ya no hay nada que marcar, le damos sombra rápido. Entonces, por ejemplo, para el cilindro sombreamos un poco por aquí y por aquí. Para el hexágono vamos a variar el tono de las caras, por ejemplo este, distinto de este. Para el prisma vamos a variar también, por ejemplo le vamos a dar sombra aquí y proyectar un poco la sombra aquí. Y nos deja ahí ver un poco del hueco cilíndrico. Bueno, y por último vamos a sombrear por aquí. Y por aquí. Lo mismo por aquí y por abajo. Bueno, así tenemos un poco más constancia de los volúmenes que tiene la figura. Difuminamos un poco con papel. Hace un degradado más igual por toda la superficie. Lo mismo aquí. Y aquí debajo. Bueno, esto entraría perfectamente vertical hasta llegar a la esfera, y ahí es cuando se redondea, lo mismo aquí. Por último podríamos darle un poco más de contraste. El contraste es algo propio de las piezas que son metálicas, pero bueno, lógicamente no vamos a calcular una reflexión en cada cilindro. Bueno, pues esa sería la pieza. Podemos borrar allí las líneas que nos sobraron. También darle más sombra, por ejemplo, por aquí. Borrando también esto que se nos metió hacia adentro. Bueno, pues tenemos esa pieza. Aquí se recortaría más, allí de donde sale la sombra. Y aquí empezaría la sombra del interior del cilindro, igual que aquí. Y nos pedían hacer planta, alzado y perfil. Bueno,
pues simplemente entonces visto, vamos a hacer por ejemplo que este sea el perfil y vamos a hacer la planta visto desde aquí y por ejemplo este sea el alzado, ya que en realidad si tenemos este alzado también esto será el perfil, ¿no? Entonces según eso dibujamos 3 cuadrados. Marcamos aquí la línea de separación, hacemos el arco. Vamos aquí otro cuadrado. Conviene hacerlo a lápiz porque es fácil equivocarse. Y ahora tenemos que hacer el cuadrado central. En cada uno de los cuadrados es un cuadrado homotético de los anteriores. Entonces, bueno, pasamos esa medida, lo mismo desde el centro alineamos y los vértices están todos alineados. De esa manera sabemos que es homotético porque los vértices están alineados desde un centro. Entonces, lo mismo aquí. Ahí tenemos ya el cuadrado. Bueno, los 3 cuadrados y ahora de repente que todas las esquinas se convierten en esferas. Entonces simplemente hago un arco, centro aquí y hago arcos en cada uno de estos puntos, tomándolos como centro. Y tengo ya el contorno de la figura. Circunferencias. Y lo mismo aquí, aquí, aquí y aquí. Bueno, tengo ya esas 3 vistas, planta, alzado y perfil. Ahora decíamos, visto desde arriba es un cuadrado. Entonces marco el cuadrado. Visto frontalmente, si cogíamos pues esta vista, tenemos planta, alzado y el perfil será esto. Entonces simplemente cogemos como alzado la circunferencia tangente al cuadrado. Marcamos las líneas del contorno de la figura. Y por último, para esta planta tenemos el perfil, pues es el hexágono que centramos aquí. Pasa por estos puntos y por aquí. Hacemos un hexágono regular, ya no lo explico. Por eso todo el mundo lo sabe hacer. Y lo centramos aquí. Concluimos la figura. Y ahora es lo que tenemos que pensar. ¿Qué queda en el interior sabiendo que son 3 huecos? Bueno, pues resulta que un hueco es prismático. Entonces ese hueco prismático ya se tiene que ver a través de toda la figura. Marcamos por aquí las líneas discontinuas correspondientes al cuadrado, que por supuesto son tangentes a la circunferencia. Es el prisma que lo atraviesa, mientras que por aquí es un hexágono. Bueno, pues ese hexágono en realidad corresponderá a las vistas que se verán por aquí. Tenemos también el hexágono este corresponde a esto de aquí, entonces proyectamos las vistas, tenemos la anchura corresponde en realidad a la anchura de la figura, entonces ya marcamos la anchura de la figura del cuadrado. Mientras que luego tenemos estas 2 líneas que corresponderán, si las bajamos por aquí, corresponderán aquí a esta y a esta. Bueno, ese sería el prisma que atraviesa la figura, ya que tenemos aquí el hexágono que lo giramos, ¿no? Mientras que ahora tenemos el prisma hexagonal. Ahora tenemos el prisma cuadrado que viene por aquí, por tanto, aquí es una línea discontinua. Bueno, tenemos la línea discontinua y por último, como tenemos aquí el prisma y aquí esto, aquí tenemos el cilindro, pues el cilindro tiene esta anchura. Pues, lógicamente viene hasta aquí, pero no llega por aquí, ya que aquí tenemos el hueco prismático. Entonces la anchura del cilindro, que es la anchura del cuadrado original, viene por aquí, el cuadrado hasta aquí. Y a partir de aquí, esto es donde nos solemos confundir. O sea, continuar con el cilindro hacia adentro no se puede, porque tenemos que, la referencia es el prisma hueco. Entonces el prisma hueco es tal que no puede atravesar más que allí donde hay hueco. El cilindro no puede hacer más hueco que el que ya dejó el prisma, que es todo esto. Entonces aquí realmente ya queda cubierto.
tenemos el hueco prismático, que es este, y el hueco cilíndrico. Aquí tenemos el hueco prismático, que es este, entonces en las dos vistas igual. Tenemos aquí este hueco y ahora nos falta el hueco cilíndrico, que tiene la misma anchura del cuadrado. Marcamos aquí la línea más gruesa del contorno. Bueno, entonces ya tenemos el hueco cilíndrico. Bueno, por último aquí tenemos el cuadrado. Nos imaginamos la pieza, tenemos el prisma, aquí el cilindro, y ahora, como viene por aquí, el hexágono, pero el hexágono nos deja ver esta línea y nos deja ver esta. Pues necesariamente esta línea es más corta que lo que es la circunferencia. Entonces bajamos de la circunferencia hasta este punto y por aquí quedará lo que corresponde al prisma hexagonal. Bueno, vemos también que tiene una línea por aquí. Entonces por el centro debemos marcar aquí otra línea, con lo cual la figura pues ya estaría completa. Bueno, hay que tener cuidado con lo que se vería y lo que no. Esa es la clave para entender la pieza. Siempre conviene revisar a ver si hay algún detalle, pero bueno, parece que ya estaría ya completa.